El Big Beautiful Bill, el plan económico y fiscal de la administración Trump, es muchísimo mejor de lo que te han dicho, mucho mejor en cuanto a reducción de deuda y reducción de déficit de lo que has leído, y lo que es más importante, es muchísimo mejor para el crecimiento. ¿Por qué ha habido tanta polémica y por qué, de nuevo, nos encontramos con que el enemigo interno es probablemente el más peligroso cuando se presentan programas de reducción de gasto, reducción de impuestos y liberalización de la economía? Vamos a hablar de todo ello porque, te repito, Big Beautiful Bill es mucho mejor de lo que te han dicho. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya en segunda edición, en el que comentamos qué es lo que está ocurriendo con la geopolítica, qué ocurre entre Estados Unidos y China, qué pasa con la Unión Europea, qué ocurre en tecnología, en energía, en la política monetaria y cómo defenderte del intento de creación de estados depredadores que lo que quieren es el control. El nuevo orden económico mundial. No te lo pierdas. El Big Beautiful Bill ha creado una enorme polémica. La primera parte de esa polémica ha sido, digamos que, desarrollada y amplificada por el propio Elon Musk, que se ha opuesto radicalmente a este programa fiscal y económico que ha presentado la administración Trump, diciendo que, uno, aumenta la deuda, dos, que aumenta el déficit. Las proyecciones que se han presentado, como hemos comentado además en algunos de mis vídeos, adolecen de un montón de errores, equivocaciones y de una visión lineal keynesiana equivocada de lo que se ha presentado. Vamos a hablar, porque yo he escrito un artículo en Estados Unidos, en Tomorrow's Affairs, en el que hablo exactamente de eso, por qué el Big Beautiful Bill es bastante mejor de lo que te dicen. Vamos a explicarlo punto por punto y por qué es tan importante. ¿Vale? Efectivamente, en este artículo explico mi posición. ¿Y qué es lo que digo? Lo que digo es lo siguiente, vamos a ver. Que la perspectiva fiscal de Estados Unidos es preocupante, no es ninguna duda, ni lo debatimos ninguno, porque entre otras cosas lo habéis visto y lo he comentado en decenas de veces en este canal. Todo el mundo lo entiende. El problema es que la mayoría de los economistas keynesianos no quieren admitir que el problema del déficit es completamente y totalmente un problema de gasto. Los que defienden impuestos y gastos más altos nunca consideran el impacto negativo de los impuestos sobre el crecimiento y el empleo, ni la naturaleza cíclica de los ingresos, que es la parte clave, porque los gastos se consolidan y aumentan y los ingresos son cíclicos. Por lo tanto, los que quieren aumentar gasto y aumentar impuestos siempre empeoran la situación de deuda y de déficit. El gasto aumenta durante los periodos de crecimiento económico y aumenta aún más rápido durante las recesiones, lo que resulta consistentemente un aumento de la deuda constante. Esa es la realidad de lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Los impuestos altos, mis queridos amigos, no son una herramienta para reducir la deuda elevada, sino para justificarla, al aumentar constantemente el gasto y los impuestos. Así, los gobiernos llevan a cabo una expropiación lenta de la riqueza productiva del país. Francia es la evidencia de la trampa fiscal keynesiana. La mayor cuña fiscal de la OCDE, un gasto público enorme, y su perspectiva fiscal es peor que la de cualquier economía desarrollada. De hecho, con un déficit insostenible del 5,8%, especialmente si consideramos los enormes pasivos no financiados y ya comprometidos, que alcanzan el 400% del Producto Interior Bruto, además del 116% de PIB de deuda ya emitida. Esto es muy importante. Lo primero, ¿por qué vamos a comentarlo ahora mismo?
Curiosamente, muchos economistas apoyaron el plan económico de Kamala Harris, que incluía grandes aumentos de gastos, impuestos más altos y más deuda. 23 premios Nobel, decenas de economistas siempre cercanos a los gobiernos para aumentar la expropiación de la riqueza vía gasto público. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Oficina del Presupuesto del Congreso ha asumido un aumento de deuda de 8,3 billones de dólares, considerando mayores gastos e ingresos más débiles, con la deuda pública alcanzando el 134% del PIB para 2035. Los mismos economistas y premios Nobel que defendieron el programa de Harris, el que llevaría a Estados Unidos a un aumento de deuda de 8,3 billones y de una deuda sobre PIB del 134%, defendieron ese programa, afirman ahora que el Big Beautiful Bill de la administración Trump arruinará las cuentas nacionales. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Existe un gran consenso entre académicos y economistas que tiende a minimizar el crecimiento continuo del tamaño del gobierno en la economía, mientras ignoran todos los efectos negativos de los impuestos altos y un sector público sobredimensionado en el que se penaliza el crecimiento, la inversión y la productividad. Mis queridos amigos, vamos a tener en cuenta un factor muy importante. ¿De acuerdo? Las economías desarrolladas no están en estancamiento o con bajo crecimiento por casualidad, sino por la constante penalización de la actividad productiva, de la inversión que realmente crea crecimiento y del sector privado por parte de estados que aumentan constantemente el gasto, la deuda y los impuestos y que funcionan como grilletes al crecimiento. Las economías desarrolladas no están en estancamiento por casualidad, sino por el exceso absolutamente brutal de regulación de impuestos y de intervención política del sector público. El gran problema es que este consenso keynesiano que nos inunda siempre se defiende defendiendo que aumente el peso del gobierno en la economía. No es una sorpresa porque la mayoría viven o están cerca de esos gobiernos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los inversores globales siempre leen estimaciones negativas cuando cualquier administración promueve recortes de impuestos y reducción de gasto. Y prácticamente nada cuando el gasto público se descontrola. Lo estáis viendo ahora mismo. El concepto de recortes de impuestos no financiados es uno de los más insultantes. Las reducciones de impuestos son devolver parte del dinero que los ciudadanos han ganado. La única parte no financiada de un presupuesto es el gasto deficitario del gobierno. Elon Musk ha criticado el Big Beautiful Bill como abominable, pero debemos entender varias cosas y sobre todo los economistas, las personas que entendéis la economía desde el punto de vista del sector privado y desde el punto de vista del sector productivo y no desde el punto de vista recaudatorio y expoliador del sector público. Cualquier ley tan importante como esta nunca va a ser perfecta. Ahora, la administración necesita encontrar un apoyo entre la mayoría de los miembros del Congreso y del Senado, muchos de los cuales tienen diferentes prioridades presupuestarias. Por lo tanto, el proyecto es importantísimo porque tiene muchos factores muy positivos. Incluye casi 1,7 billones de dólares en recorte del gasto obligatorio, la primera vez que se reduce el gasto obligatorio en Estados Unidos en los últimos 20 años. La mayor reducción en la historia de Estados Unidos. Estos recortes son además cambios permanentes en la ley. He leído en algunos sitios que, claro, es que estos recortes vienen fundamentalmente en el 26 y 27. Por supuesto, cualquier persona que conozca la realidad de Estados Unidos y de cualquier presupuesto público sabe que cuando la administración Trump ha llegado al gobierno, el 75-80% del presupuesto del 2025 ya está gastado, por supuesto. Bien, la reducción acumulada de déficit podría alcanzar los 6,6 billones de dólares. De hecho, la administración cree que será más, alrededor de los 8,7 billones.
El proyecto de ley resultará en una reducción neta del déficit de 1,4 billones de dólares en la próxima década, después de contabilizar tanto los recortes de gasto como los nuevos recortes de impuestos. ¿Qué es lo que pasa con las estimaciones que estamos viendo en muchos canales, incluso, y esto es lo que a mí me sorprende, entre los economistas que defienden la libertad y el efecto positivo de reducir impuestos y de desregular? Que no se consideran los impactos positivos de los recortes de gasto discrecional, los ingresos por aranceles al cerrar acuerdos comerciales alrededor del mundo y tampoco la mejora de los ingresos fiscales y del Producto Interior Bruto vía la mejora de las condiciones comerciales, es decir, mayores exportaciones, menores importaciones, mayor inversión, mayor consumo, mayor empleo y mayor crecimiento, por tanto. Es decir, lo primero en lo que se equivocan las estimaciones que habéis leído es que siguen considerando linealmente un crecimiento muy pobre. Segundo, que están considerando que no va a haber ningún efecto positivo en ingresos, inversión, empleo y crecimiento de las bajadas de impuestos y mucho menos de la desregulación y tampoco de la gigantesca cantidad de inversiones que se han comprometido con los acuerdos comerciales. Esto es alucinante. Es muy importante porque los recortes adicionales en gasto discrecional más los ingresos que van a llegar por mayores exportaciones, menores importaciones y la parte de aranceles en los acuerdos que se hayan llegado, la reducción acumulada del déficit se puede mover entre los 6,6 billones de dólares y los 8,8 billones de dólares. Es decir, la mayor reducción de déficit de la historia. Muy importante. Creciendo más porque hay que salir de este agujero, creciendo y fortaleciendo el sector privado y a la vez recortando. Eso es muy importante. Bien, al extender los recortes de impuestos de 2017, el proyecto de ley evita la mayor subida de impuestos de la historia para los contribuyentes que habrían ocurrido si no se extienden estos recortes. Esta es otra cosa. Nadie habla del coste de oportunidad, parece, de no extender esas bajadas de impuestos. Todo esto apoya la inversión, el consumo y el crecimiento económico. Pero es que además hay otro factor esencial, que el alivio fiscal generalizado también estimula la actividad económica. Y si somos nosotros, los liberales, los libertarios, las personas que defendemos la libertad, no reconocemos la importancia de la curva de Laffer y la importancia de la desregulación y de la atracción de inversión en el crecimiento económico, desde luego no lo va a hacer este consenso de keynesianos plañideros cercanos a los gobiernos, ni muchísimo menos. Bien. Eliminar las cargas regulatorias también es esencial para destapar la capacidad y el potencial de Estados Unidos para crecer. El crecimiento, de la inversión y del consumo, generando mayores ingresos fiscales y reduciendo aún más el déficit. Bien, ahora, incluso una estimación extremadamente conservadora de la Tax Foundation prevé un aumento del Producto Interior Bruto a largo plazo del 0,8%. Bueno, pues eso es relativamente positivo. Pero no podemos negar dos cosas. Primero, que las reducciones de impuestos genera mayor crecimiento económico, mayor inversión y mayor inversión productiva, sobre todo, y además mayor empleo y mejor consumo, sino que además la desregulación atrae muchísima más inversión. Esto es impresionante que nadie lo tenga en cuenta, que nadie tenga en cuenta que la desregulación en energía atrae muchísima más inversión, es que me parece increíble. Cuando digo nadie me refiero a muy poca gente, porque hay un montón de economistas, desde austriacos libertarios hasta conservadores que sí lo tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Muy importante es que a mí lo que me sorprende, me molesta, incluso me enerva, es que Elon Musk no considera ningún efecto de la curva de Laffer de este proyecto de ley. Vamos, yo puedo entender que los economistas estatistas quieran negar el efecto positivo obvio de los recortes de impuestos sobre el crecimiento y que eso genera mejores ingresos, pero que un empresario serio como Elon Musk no lo haga, me parece como mínimo
cuestionable. Porque en mi análisis, estos recortes de impuestos y medidas de desregulación serán una fuente mayor de reducción de déficit que los recortes de gasto, por esenciales que sean. Es decir, la reducción del déficit va a venir por reducción de gasto, muy importante, pero también mucho más importante por mayores ingresos, por recortes de impuestos y medidas de desregulación. No considerar ninguna mejora en los ingresos por las medidas de desregulación y por los acuerdos comerciales es simplemente intelectualmente deshonesto, pero eso es muy típico del consenso keynesiano. Bien, ¿qué es lo que debería la administración hacer? Más, claro, pero si no entendemos que este Big Beautiful Bill es un paso esencial, la punta de lanza para llevar a cabo el mayor proceso de desregulación, de fortalecimiento del sector privado y de reducción de gasto de la historia, entonces siempre se va a terminar fracasando y se volverá a hacer el mismo daño que se hizo cuando se saboteó a aquel presupuesto que presentó en el año 2022 la primer ministra Liz Truss en Reino Unido. En vez de apoyar algo que trae mayor crecimiento, mayor inversión y mayor renta disponible a los ciudadanos, se sabotea y entonces lo que recibes es muchos mayores gastos, muchos mayores impuestos y encima el mismo déficit y estancamiento. La bomba. Bien. ¿Hay que hacer más? Claro. Si eso no lo duda nadie, pero lo primero que hay que hacer es fortalecer el crecimiento, ¿vale? La economía de Estados Unidos necesita crecer a través del sector productivo, del sector privado, para salir de esta pesadilla. La economía de Estados Unidos en los 3 últimos años ha venido dopada por gasto público, por un nivel de empleo público atroz de más de 50.000 personas mensuales y encima con un déficit descontrolado. Bien. Por lo tanto, la economía de Estados Unidos necesita crecer para salir de esta pesadilla fiscal y enfocarse en el crecimiento del sector privado para que los recortes del gasto puedan ampliarse y profundizarse. En una economía donde el crecimiento del PIB de 2024 ha sido enteramente generado por el gasto deficitario, limpiar el desorden debe hacerse al mismo tiempo que se impulsa el crecimiento del sector productivo. Cualquier economista libertario o de la escuela austriaca debería aprobar este proyecto de ley como un primer paso esencial que no es perfecto, pero es crucial para la economía estadounidense y para considerar el impacto de la mejora de la situación para todo el mundo. Es decir, es un paso esencial para empezar a limpiar la economía estadounidense del desastre generado por la administración Biden. Hay que considerar, por lo tanto, el impacto de la curva de Laffer, el impacto de la desregulación y el impacto de las medidas comerciales que atraen mayores ingresos, menores importaciones y mayores exportaciones dentro de esa ecuación. Los impuestos más bajos y el impulso económico de esa desregulación no puede ser ignorado por los economistas y por las personas que defendemos la libertad. Porque si no creemos en el efecto positivo de los recortes de impuestos y de la desregulación, no lo va a hacer, desde luego, ese consenso plañidero, keynesiano, aburrido, que siempre defiende cualquier y todo aumento de los desequilibrios fiscales de los gobiernos. Es muy importante que los liberales, libertarios, las personas que defendemos la libertad, etcétera, estemos de parte de pasar y de que se apruebe el Big Beautiful Bill. Es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque solo hay 2 alternativas en Estados Unidos. Alternativa número 1, la mayor bajada de impuestos, la mayor reducción del gasto obligatorio de la historia, la mayor reducción del déficit en tiempos de paz de los últimos 35 años y, además, la mayor acción de desregulación y de liberación de inversiones de la historia. Es que es un impulso que no se puede negar, que no se puede rechazar. Podemos luego analizar cuáles son los efectos finales, pero como economistas, negar la curva de Laffer, negar el efecto positivo de la desregulación en energía, en construcción, en inmobiliario, en financiero, etcétera. Negar el efecto positivo de eliminar 10 normativas por cada una que se aprueba.
negar el efecto positivo de la bajada de impuestos en el crecimiento, en el empleo, en el consumo y en la inversión. Me parece simplemente inaceptable. Y sobre todo me parece inaceptable porque, como os decía, solamente había dos opciones. La primera ya le he dicho, la mayor bajada de impuestos, la mayor reducción de gasto obligatorio, la mayor reducción del déficit, la mayor reducción de trabas regulatorias y la mayor reducción de trabas normativas de la historia, o el mayor aumento de impuestos de la historia reciente, el mayor aumento de gasto de la historia reciente y el mayor aumento del peso del gobierno en la economía de la historia reciente. Esas son las dos opciones en Estados Unidos. Y sí, hay que elegir. Y hay que ser pragmático. Y hay que entender que ninguna medida con el calado que tiene esta medida es perfecta. Ninguna. Pero desde luego es absoluta y totalmente esencial para que Estados Unidos empiece a solventar el problema absolutamente brutal creado durante las administraciones de Biden y de Obama, porque no puedes olvidar que cuando miras la tendencia de deuda de Estados Unidos, hay dos momentos en los que esa tendencia de deuda se dispara. Uno, el enorme aumento de gasto de 2008 a 2010 y dos, el enorme aumento de gasto del 2021 al 2023. No nos podemos olvidar de eso. Y es absolutamente clave que tengamos una posición beligerante. Beligerante porque este Big Beautiful Bill, este proyecto de ley, es o esto o el caos. Es el caos estatista. No podemos olvidar en dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Por lo tanto, os recuerdo a todos que hay que defender todo aquello en lo que empecemos a ver una mejora de la situación para el sector privado, una mejora de la situación para las familias y para los ciudadanos, una mejora de la situación para las empresas y una mejora en desregulación, bajada de impuestos, recorte de gastos, etcétera. Para que luego te digan que esto no es liberal. Eliminar normas, eliminar regulaciones absurdas, destapar toda la cantidad de limitaciones a la inversión que se habían impuesto por parte de la administración Biden, llevar a cabo la mayor reducción de gasto obligatorio de la historia, además de los gastos discrecionales, aumentar los ingresos vía mayor crecimiento, mayor inversión, mayor consumo y un mayor peso del sector privado. Pero ¿dónde está aquí? Y luego, por supuesto, el significativo impacto de, a través de los acuerdos comerciales, reducir el peso de las importaciones, aumentar el peso de las exportaciones y aumentar los ingresos que llegan de esos acuerdos comerciales. No contar con todo eso, sinceramente, me parece como mínimo ser crítico por ser crítico. Hay que apoyarlo porque la otra alternativa, mis queridos amigos, es que detrás, como pasó en Reino Unido, si se sabotea este Big Beautiful Bill, pasará lo que pasó en Reino Unido. El que venga detrás va a gastar más, va a aumentar los impuestos y va a continuar aumentando el peso del gobierno en la economía. Y después te va a tocar un gobierno socialista que haga todavía peor. Y te vas al estancamiento y al empeoramiento. Por lo menos el Big Beautiful Bill lo que busca es fortalecer e impulsar el crecimiento privado, desregular, eliminar normativa, eliminar locura administrativa, reducir gasto, reducir los impuestos y fortalecer el sector privado. ¿Qué es lo que no te gusta? Pues sinceramente yo no lo entiendo. Que no te engañen.